La cámara del Consejo Galáctico estaba llena de un silencio sofocante roto solo por las voces agudas y resonantes de los miembros del Consejo sentados en la galería. La capitana Raina Stone, una comandante humana endurecida por la batalla, observó con incredulidad cómo se desarrollaba el juicio ante ella. En el centro de la gran cámara se encontraba la imponente figura de Croc, una criatura conocida en toda la galaxia como uno de los depredadores más letales, un guerrero despiadado criado para la guerra, de más de 10 pies de altura con escamas gruesas como armaduras que brillaban bajo las luces de la cámara. Clock era una vista aterradora. Sus ojos plateados casi líquidos reflejaban una inteligencia tranquila, una que muchos habían subestimado durante años. Clock había luchado junto a las fuerzas humanas en la guerra de Atrais, un conflicto sangriento que abarcó varios sistemas. No era solo un soldado de la TOA y su escuadrón, era un camarada, un protector y en cierto modo un amigo. Le habían dado el apodo de su inmensa fuerza y su lealtad inquebrantable en la batalla, pero hoy nada de eso importaba. Clock no estaba siendo honrado como un héroe, estaba siendo sentenciado como un traidor. El consejero superior Varys, un alienígena delgado con rasgos afilados, dio un paso adelante. Su voz era fría cuando se dirigió a la corte. Croc, el depredador supremo, está acusado de traición al alinearse con las fuerzas humanas en lugar de resistirlas. Ha abandonado a su propia especie por esto. El Consejo ha considerado que su existencia es una amenaza para el equilibrio de la galaxia. El corazón de Raina se aceleró cuando se avecinaba la decisión del Consejo. Sabía lo que se avecinaba, pero eso no lo hacía más fácil de aceptar. Clock había luchado por las vidas de su tripulación, había salvado a innumerables soldados humanos y ahora estaba siendo condenado por su lealtad hacia ellos. Sus puños se apretaron cuando la G golpeó, señalando el final del juicio. Croc, por tus crímenes contra tu especie y tu peligrosa alianza con la humanidad, fuiste sentenciado a muerte, declaró Viz. Su voz sonó con firmeza. Clock no reaccionó. Se mantuvo erguido, silencioso y quieto, como si se hubiera resignado a su destino. Su mirada se desvió hacia la galería y por un breve momento sus ojos se encontraron con Reus. Hubo un destello de reconocimiento, de entendimiento compartido. Era la mirada de un soldado que había luchado a su lado. Le había confiado su vida y ahora ella lo iba a dejar morir mientras los guardias se movían para llevarse a Clock. Raina se levantó abruptamente, su mente corría, no podía dejar que esto sucediera, no después de todo lo que habían pasado juntos. El Consejo Galáctico podría ver a Clock como un monstruo, pero ella sabía mejor que él era más que un arma de guerra. Era sensible, capaz de amar lealtad y sacrificio, rasgos que el Consejo se negaba a reconocer. Rhea caminaba fuera de las cámaras del Consejo Galáctico. Su mente daba vueltas con posibilidades que tenía solo. Horas antes de que Clock fuera transportado a una instalación de alta seguridad, donde se llevaría a cabo su ejecución, el pensamiento de que él fuera eliminado por su lealtad a la humanidad la enfureció. Clock había sido más que un depredador sin mente, le había salvado la vida en innumerables ocasiones, incluso cuando eso significaba ponerse en peligro. Sus pasos resonaron en el pasillo llamando la atención de un oficial. Raina. ¿Está bien, teniente? Keller preguntó con el ceño fruncido por la preocupación. Raina negó con la cabeza. No, Keller, no lo estoy. Están sentenciando a muerte a Krolok por elegirnos a los humanos en lugar de a los de su propia especie. El rostro de Keller se tensó al darse cuenta de que eso no está bien. Es un héroe. Para nuestro escuadrón, Raina asintió con la cabeza. Su resolución se endureció. Le debemos nuestras vidas. No puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que lo ejecuten. Así Keller bajó la voz y miró a su alrededor para asegurarse de que no los estuvieran escuchando. ¿Qué estás planeando? La mente de Raina se aceleró mientras consideraba sus opciones. Voy a sacarlo de aquí esta noche. Los ojos de Keller se abrieron de par en par. Estás loca. No puedes enfrentarte a toda la fuerza de seguridad del Consejo Galáctico por ti misma. No estoy pidiendo permiso, Keller. Estoy haciendo lo correcto, Raina. Se deslizó hacia las sombras de la instalación. Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía hacia el ala de alta seguridad, donde Clock estaba detenido. Ella conocía la disposición del edificio por sus misiones pasadas, y había memorizado el horario de rotación de guardia. El tiempo lo era todo cuando
Llegó el momento, se movió rápidamente desactivando las cámaras de seguridad y usando sus credenciales para obtener acceso al área restringida. El campo de energía que contenía a Clock brillaba débilmente en la tenue luz de la cámara de contención. Clock giró su cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella una vez más. No había miedo en... «Mira, solo confía en que te sacaré de aquí, Raina», susurró su voz apenas audible mientras tocaba el panel de control. El campo de contención parpadeó y luego se apagó. Croc dio un paso adelante elevándose sobre ella, pero no había agresión en su postura, solo un reconocimiento silencioso de su valentía. «Tenemos que movernos rápido, Raina», urgió guiándolo a través de los pasillos laberínticos de la instalación. Juntos evitaron patrullas y drones de seguridad deslizándose a través de conductos de mantenimiento ocultos y salidas de emergencia. El corazón de Raina latía con fuerza en su pecho, sabiendo que en cualquier momento podrían ser descubiertos. Cuando llegaron a la puerta exterior, Raina sintió una oleada de fe. En Rel lo habían logrado, pero el viaje estaba lejos. De Over, el aire frío de la noche los saludó mientras salían de la instalación y entraban en el desierto indómito que rodeaba la sede del Consejo Galáctico. La forma masiva de Croc se movió silenciosamente junto a Raina, sus sentidos alerta a cada sonido y movimiento en la oscuridad. El paisaje árido se extendía ante ellos sin ofrecer cobertura. Búsqueda implacable que pronto comenzaría. «No podemos quedarnos aquí, Raina», susurró su aliento visible en el aire gélido. «Pronto nos perseguirán». «Clock», gruñó bajo, en acuerdo sus instintos como un depredador, guiando cada paso. Raina escaneó el horizonte, sus ojos ajustándose a la oscuridad. Las imponentes montañas en la distancia ofrecían su única oportunidad de cubrirse. Hizo un gesto a Clock, quien asintió en comprensión. Juntos comenzaron la caminata a través del terreno rocoso, cada paso deliberado, cada respiración controlada, mientras se movían por el desierto. Raina no podía quitarse la sensación de que estaban siendo observados. Cada chasquido de una ramita o susurro de hojas le ponía los nervios de punta. Clock permaneció tranquilo, sus instintos depredadores agudos, sus oídos se movían con espasmos ante los sonidos más débiles. A pesar de su tamaño y fuerza, se movía con una gracia que iluminaba su apariencia temible. Después de horas de viaje silencioso, llegaron a una pequeña cueva enclavada en la base de las montañas. No era mucho, pero proporcionaría refugio temporal. Raina se agachó recuperando el aliento mientras Clock vigilaba la entrada. «¿Descansaremos aquí un rato?», susurró su voz apenas audible, «pero necesitamos un plan. Vendrán a buscarnos». Krolok giró sus ojos plateados hacia ella. Su voz profunda retumbó suavemente. «Sé que no se detendrán hasta que me encuentren». El corazón de Raina se apretó. Sabía que Clock tenía razón. El Consejo Galáctico no los dejaría ir. Los cazarían sin descanso, usando todos los recursos a su disposición. Pero no estaba dispuesta a dejar que Clock enfrentara ese destino. «No, después de todo lo que habían pasado lo resolveremos», dijo Raina, la determinación endureciendo su voz. «No dejaré que te lleven». Croc inclinó la cabeza ligeramente estudiándola. Con una mezcla de gratitud y tristeza. «Arriesgaste todo por mí». «¿Por qué?» Rea encontró su mirada inquebrantable. «Porque arriesgaste todo por nosotros. Por mí no tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Y no voy a abandonarte cuando necesites ayuda». Clock se quedó en silencio por un momento, su forma masiva proyectando una sombra sobre la cueva. Finalmente habló, su voz llena de una reverencia tranquila. «He conocido a muchos guerreros, Rea Stone, pero ninguno con tu coraje». Raina se permitió una pequeña sonrisa, pero rápidamente se desvaneció mientras pensaba en los desafíos que se avecinaban. No podían permanecer escondidos para siempre. Necesitaban una forma de salir del planeta, una forma de desaparecer del alcance del Consejo. Mientras estaba sentada en la oscuridad, su mente corría con posibilidades. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos que se acercaban, débiles pero inconfundibles. Alguien venía. Raina se puso de pie de un salto, su mano instintivamente buscando el arma a su lado. Los músculos de Clock se tensaron. Sus ojos
se entrecerraron mientras escaneaba la entrada de la cueva. Quienquiera que fuera estaban cerca. «Quédate atrás». «Rayna», le susurró a Clock. «Lo comprobaré». Se arrastró hacia la boca de la cueva, su corazón latía en su pecho. Los pasos se hicieron más fuertes. Más claro, se presionó contra la pared su arma lista y se asomó por la esquina para su sorpresa. No era un grupo de búsqueda ni guardias del consejo, era el teniente Keller, moviéndose, con cautela entre la maleza, su rostro iluminado por el débil resplandor de un dispositivo portátil. El alivio inundó a Rayna cuando salió al descubierto. Keller llamó suavemente al teniente. Quedó congelado. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa antes de correr hacia ella. «Rayna, gracias a las estrellas te encontré. Te he estado rastreando desde que escapaste de Clock». «Rayna», negó con la cabeza, «no deberías estar aquí si el consejo se entera. Conozco los riesgos». Keller interrumpió su voz firme. «Pero no estás haciendo esto sola. Todos le debemos a Clock nuestras vidas. No iba a dejar que te enfrentes a esto sin respaldo». Rayna miró a Clock, que había estado observando en silencio desde las sombras. «Tenemos que salir del planeta. ¿Tienes un plan?» Keller asintió. «Tengo una nave escondida a unas pocas millas al este de aquí. Está fuera de la red y rastreable. Podemos usarla para sacarlos a ambos del sistema antes de que el consejo bloquee todo». Rayna exhaló alivio inundándola. No fue mucho, pero fue un comienzo. «Letún, muévete entonces, no tenemos mucho tiempo». Clock dio un paso adelante su imponente figura. Cerrándose sobre ambos, gracias, retumbó su gratitud clara en su voz. Keller asintió firmemente. «Asegurémonos de que todos salgamos vivos de esto». Con determinación renovada, el trío partió hacia la noche, su camino incierto, pero su resolución. El tiempo se estaba acabando, pero Rayna sabía una cosa con seguridad. No dejaría de luchar por Clock sin importar el costo. El trío se movió rápidamente a través del denso desierto. El paisaje árido dio paso a árboles espesos y retorcidos que proyectaban largas sombras a la luz de la luna. Rayna, Keller y Krolok mantuvieron un ritmo implacable. Su respiración se entrecortaba constantemente mientras navegaban por el terreno accidentado. El frío del aire nocturno solo se sumaba a la tensión, pero no tenían tiempo para descansar. Cada minuto que pasaban en el suelo era otra oportunidad para que el Consejo Galáctico los alcanzara. Cuando llegaron a un claro, Rayna se detuvo y les hizo una señal con la mano a los demás para que se detuvieran. Se agachó y escudriñó el horizonte. Sus oídos se aguzaron para buscar cualquier señal de persecución. Hasta ahora había estado demasiado tranquilo. Keller se arrodilló a su lado. Su voz apenas era un susurro. «Creo que han encontrado nuestro rastro. Están ahí afuera». Rayna respondió con los ojos fijos en el cielo. «Es solo cuestión de tiempo». Croc se paró unos pasos detrás de ellos. Su enorme figura se fundía con las sombras de los árboles. Sus ojos plateados brillaban en la penumbra, buscando constantemente cualquier movimiento. Sus sentidos agudizados captaban cosas que los humanos no podían captar, y Rayna confiaba implícitamente en sus instintos. Si sentía que se acercaba el peligro, ella lo sabría de repente. El zumbido distante de los motores rompió el silencio. El corazón de Rayna se hundió, se volvió hacia Keller, que ya estaba sacando un pequeño mapa holográfico. «Han lanzado patrullas», dijo con tristeza. «Nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos que seguir avanzando», dijo Rayna con voz firme. «¿A qué distancia está la nave?» Keller señaló un punto en el mapa. «Unas 3 millas más. Tendremos que cruzar terreno abierto. Terreno para la última milla. Si tienen vigilancia aérea, será una carrera». Rayna mantuvo la mirada fija. «Lo lograremos». La voz profunda de Clock atravesó la tensión. «Atraeré su atención si es necesario. Me buscan a mí, no a ti, no», dijo Rayna con dureza. Sus ojos se encontraron con los de él. «Haremos esto juntos. No te dejaremos atrás». Croc inclinó la cabeza. Ligeramente, una rara expresión de respeto, cruzando su estoico rostro de otro modo. «Entonces nos movemos». Rápidamente el grupo partió de nuevo, manteniéndose agachado mientras serpenteaban entre los árboles. El zumbido de los motores se hizo más fuerte, y pronto las distintas formas de naves exploradoras aparecieron en la distancia, su luz de búsqueda barriendo el suelo metódicamente. El corazón de Rayna
latía con fuerza mientras se acercaban al terreno abierto del que Keller les había advertido que tendrían que moverse rápido y permanecer invisibles. Se agacharon al borde de la línea de árboles, las extensiones estériles que se extendían ante ellos. La nave de Keller estaba a solo una milla de distancia, escondida debajo de una red de camuflaje que se mezclaba perfectamente con el paisaje rocoso. Pero entre ellos y la nave, las naves exploradoras del Consejo Galáctico flotaban como depredadores escaneando cualquier señal de movimiento. Esto es, dijo Rayna, tomando una respiración profunda. Tenemos que correr hacia allí. Sin dudarlo, Keller asintió. Revisando su blaster en tu Mark Rayna, se giró para hacer clic. ¿Estás listo para el ápice? El depredador dio un leve asentimiento afirmativo. Sus músculos se tensaron listo para el sprint ahora. Rayna gritó y salieron corriendo de la cubierta de los árboles, corriendo a través del campo abierto. Campo con todo lo que tenían las naves exploradoras, escarbaron sobre sus cabezas sus luces de búsqueda, estrechándose a medida que captaban movimiento. El corazón de Rayna se aceleró mientras empujaba su cuerpo al límite. El aire frío quemaba. En sus pulmones la nave se alzaba frente a ellos, tan cerca, pero tan lejos. De repente una de las naves exploradoras viró hacia ellos. Sus motores se pusieron en marcha mientras descendía rápidamente. El foco iluminó el suelo por donde corrían y las alarmas sonaron desde la nave cuando fijó su posición. ¿Nos vieron?, Keller gritó. Rayna apretó los dientes. ¡Sigue! ¡Adelante! Keller viró hacia la izquierda, atrayendo la atención de la nave, mientras disparaba su blaster a sus sensores. Los disparos rebotaron en el casco reforzado, pero la distracción funcionó. El foco se alejó de Rayna y Croc. Clock corrió hacia adelante. Sus enormes piernas lo impulsaron más rápido de lo que cualquier humano podría hacerlo. Rayna luchó por mantener el ritmo. Sus músculos ardían mientras se acercaban a la nave, justo cuando llegaron a la nave camuflada. Keller vino corriendo hacia ellos, la nave exploradora. Todavía lo seguía de cerca. «Preparen la nave», gritó. «Los mantendré a raya». Rayna corrió hacia el panel de control de la nave y rápidamente introdujo el código de acceso. La red de camellos se deslizó y reveló la elegante y compacta nave espacial debajo de la escotilla. Se abrió con un silbido. Croc se agachó dentro de su enorme cuerpo y apenas entró por la entrada. Keller se fue. Rayna gritó mientras preparaba los motores de la nave, pero Keller no se movía lo suficientemente rápido. La nave exploradora había apuntado sus armas hacia él. Los cañones brillaban con energía. El corazón de Rayna dio un vuelco cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. «No», gritó. Su voz se quebró de desesperación. Justo cuando la nave exploradora disparó, Croc saltó de la nave a una velocidad imposible y se lanzó contra Keller y lo tiró al suelo. La explosión de la nave exploradora falló por centímetros y explotó inofensivamente contra las rocas. Clock rugió con su mera presencia, lo que hizo que la nave exploradora dudara por un momento. Croc volvió a la nave. Rayna gritó. Sin decir otra palabra, Croc levantó a Keller y lo arrojó a la nave espacial antes de subirse él mismo. Rayna cerró la escotilla de golpe justo cuando los motores rugieron a la vida, agarró los controles, sus nudillos blancos mientras levantaba la nave del suelo. Las naves Scout se acercaron, pero Rayna empujó el acelerador al máximo, enviándolos disparados hacia el cielo a una velocidad vertiginosa. La nave se cerró cuando atravesaron la atmósfera, pero las naves Scout no pudieron seguir el ritmo, eran libres, al menos por ahora, cuando las estrellas aparecieron a la vista y el planeta se encogió detrás de ellos. Rayna dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que había estado conteniendo ella. Miró a Clock, que estaba sentado tranquilamente en la parte trasera de la nave, sus ojos plateados. «Mirándola, todavía no hemos salido de esto», dijo su voz firme pero agotada. «Pero tenemos una oportunidad de luchar». Clock asintió. Su voz retumbó suavemente. «Gracias, Rayna Stone, me has dado más que una oportunidad, me has dado». Esperanza Rayna encontró su mirada y sonrió. El peso de su escape se posó sobre sus hombros. «Aún no hemos terminado. Titán, ni por asomo». La pequeña nave se disparó a través de la atmósfera, dejando atrás la superficie del planeta hostil.
dentro de los dedos de Raina voló sobre los controles mientras los dirigía a través de una serie de maniobras evasivas. Las naves del Consejo Galáctico no estaban muy lejos. Detrás de ellos, su brillo distante se acercaba cada vez más con cada momento que pasaba. Kerr todavía, sin aliento por su estrecho escape, se desplomó en el asiento del copiloto, secándose el sudor de la frente. No se rendirán tan fácilmente. Necesitamos desaparecer rápido. Raina gruñó de acuerdo. Su enfoque, inquebrantable mientras escaneaba las lecturas tácticas. Estoy trabajando en ello. Necesitamos un lugar para escondernos y reagruparnos. Pero la zona segura más cercana está a años luz detrás de ellos. Croc permaneció en silencio, observando las estrellas pasar a través de la pequeña ventana gráfica. Su poderoso cuerpo llenó la cabina, pero su presencia era tranquila, casi contemplativa. Raina finalmente habló. Croc, ¿tienes algún conocimiento de este sector? ¿Algún lugar al que podamos ir donde el Consejo no nos rastree? El alienígena masivo consideró su pregunta por un momento antes de responder con voz profunda y mesurada. Hay una nebulosa no muy lejos. Aquí es un lugar de leyenda temido por muchos, incluyendo las naves del Consejo que entran a menudo, no regresan. Raina levantó una ceja. ¿Y quieres que nos escondamos allí? Krolok, ojos plateados, se encontraron con los suyos. Es peligroso, pero es nuestra mejor opción. Los campos electromagnéticos dentro de la nebulosa interrumpirán sus sensores. No nos seguirán allí. Keller se sentó derecho. Esa nebulosa es una trampa mortal. Raina, estaríamos volando a ciegas. El Consejo podría no seguirnos, pero tal vez tampoco salgamos. Raina vaciló. Los riesgos eran altos, pero no tenían otra opción con el Consejo Galáctico pisándoles los talones, ¿no? Durarían mucho más en el espacio abierto. Si no nos arriesgamos, estamos terminados. De todos modos, dijo finalmente, su voz endureciéndose. Vamos a entrar. Keller le dio un asentimiento renuente, sabiendo que no tenía sentido discutir. Comenzó a ajustar la trayectoria de la nave mientras Raina aumentaba la velocidad apuntándolos hacia la nebulosa. El brillo distante de sus perseguidores se hizo más fuerte. Las naves enemigas, ahora dentro del rango de disparo, se están fijando. Keller advirtió. Las manos de Raina bailaron sobre los controles, empujando la nave hasta sus límites. Las estrellas a su alrededor se desdibujaron mientras aceleraban hacia las nubes arremolinadas de la nebulosa. Justo cuando las alarmas de objetivo comenzaron a sonar, la nave se tambaleó hacia adelante, entrando en los bordes exteriores de la volátil cubierta de nubes de la nebulosa. El efecto fue inmediato. En el momento en que cruzaron hacia la nebulosa, los sistemas de objetivos del enemigo fallaron y sus naves se alejaron, no queriendo seguirlos hacia la extensión mortal. Lo logramos, murmuró Raina, una mezcla de alivio y tensión en su voz. Pero Kerr no era tan optimista. Todavía no estamos a salvo. El verdadero peligro está aquí. Los colores arremolinados de la nebulosa llenaron la ventana de visualización, extraños matices de púrpura y azul, mezclados con brillantes destellos de electricidad. Raina había escuchado historias sobre lugares como este, lugares donde la navegación era imposible y las tormentas magnéticas podían destrozar una nave. En segundos apretó los dientes, concentrando toda su atención en guiarlos a través de la voz profunda de Croc. Rompió el silencio. Este lugar es conocido como las fauces de estrellas. Pocos conocen su caminos, pero ¿lo he atravesado una vez antes? Rea lo miró. ¿Has estado aquí? El alienígena masivo asintió lentamente. Hace muchos ciclos, los caminos cambian, pero el corazón de la nebulosa permanece igual. Puedo guiarnos si confías en mí. Raina hizo una pausa por solo un segundo antes de asentir. Dime qué hacer, Clock. Se movió para pararse a su lado, sus ojos plateados escaneando las nubes cambiantes de la nebulosa. Debemos permanecer bajos cerca de los pozos gravitacionales. Las tormentas pasarán sobre nosotros si nos mantenemos cerca de las anomalías. Los dedos de Raina apretaron los controles mientras ajustaba su curso, bajando la nave hacia los campos gravitacionales que Clock había mencionado. La nave se sacudió violentamente mientras pasaban por bolsas de turbulencia, pero la guía de Croc los mantuvo. Alejados de lo peor, de repente una poderosa ola de energía se estrelló contra la nave, enviándola en espiral. Las alarmas sonaron mientras Raina luchaba por recuperar el control. Sus músculos se tensaron contra la fuerza del giro. «Agárrate, ella», gritó mientras tiraba hacia atrás.
El acelerador estabilizó la nave justo a tiempo para evitar una oleada de energía masiva, que crujió a través de la nebulosa como un rayo. Kerr se aferró a su asiento, su rostro pálido. Esto es una locura. Cuanto más lejos Krolok permaneció inquebrantable, su voz tranquila. El corazón de la Ula está por delante, estamos cerca, pero el pasaje final es lo más peligroso. Los ojos de Raina se movieron rápidamente entre las lecturas y la tormenta que se arremolinaba afuera. ¿Qué tenemos que hacer? Croc señaló hacia una serie de densas nubes que había por delante donde enormes anomalías gravitacionales giratorias pulsaban con energía. Debemos pasar por esa tormenta. Una vez que alcancemos el ojo estaremos ocultos de todos los sensores, pero la entrada es estrecha y la tormenta no perdonará ningún error. Raina tragó saliva con fuerza. Sus manos sudaban mientras agarraba los controles. Esto era todo si podían. Atravesar esta tormenta estarían a salvo, pero un movimiento en falso y serían vaporizados. Keller preparó la nave. ¡Escudos!, ordenó Keller. Asintió con los dedos, volando sobre la consola. Escudos al máximo no aguantará para siempre, pero nos ganará tiempo. Raina respiró profundamente. Su mente se agudizó mientras se concentraba en la tarea. Que tenían por delante la tormenta, se cernía ante ellos un vórtice giratorio de energía y caos. La nave tembló mientras se acercaba al umbral y el corazón de Raina latía con fuerza en su pecho. Ahora, Croc gritó. Raina empujó. La nave se precipitó hacia adelante sumergiéndolos en el corazón de la tormenta. La nave se sacudió violentamente. Relámpagos destellaron a su alrededor mientras se movían entre las fuerzas gravitacionales masivas. Los controles se sacudieron en las manos de Raina, pero se mantuvo firme, guiándolos a través del caos con precisión y habilidad. Keller gritó algo, pero el ruido de la tormenta lo ahogó. El mundo entero de Raina se había encogido a las luces intermitentes del panel de control y la violenta tormenta afuera. Sus músculos ardían con el esfuerzo de mantener la nave estable y luego, de repente, terminó. La tormenta se desvaneció y pasaron al ojo de la nebulosa, el espacio tranquilo y misterioso donde las estrellas eran visibles a través de las nubes. Raina exhaló. Todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo. La voz profunda de Clock rompió el silencio. «Estamos a salvo por ahora». Raina se desplomó en su asiento. El agotamiento la invadió por ahora. Repitió sabiendo que su lucha estaba lejos de terminar, pero por el momento habían ganado una pequeña victoria. Habían escapado del control del Consejo, pero aún tenían que enfrentar lo que fuera que les esperaba. Quietud. En el ojo de la nebulosa era espeluznante. El caos arremolinado afuera parecía distante. Ahora una tormenta rugía en las afueras mientras su nave flotaba en el centro silencioso. Raina respiró profundamente tratando de calmar su corazón acelerado. Los sistemas de la nave, aunque tensos, se mantenían firmes, y la tripulación estaba viva por ahora. Keller rompió el silencio. «No puedo creer que lo hayamos superado». Su voz temblaba, pero había un dejo de admiración en ella. Raina logró esbozar una sonrisa cansada. «Realmente. Las naves se mantienen unidas por un hilo. Tenemos que reparar lo que podamos antes de movernos de nuevo». Krolok sigue tranquilo a pesar del viaje heroico. Miró hacia el corazón nebuloso. «Estamos a salvo aquí de los ojos del Consejo, pero este santuario no durará para siempre. La tormenta cambia, y cuando lo haga seremos vulnerables una vez más». Raina sabía que tenía razón. Se habían comprado tiempo, pero el tiempo era algo frágil. Se puso de pie estirando sus músculos rígidos y se movió hacia el panel de diagnóstico de la nave. «Revisaré los sistemas a ver qué podemos hacer». Keller hizo un barrido para ver si había algún daño en el hull. Mientras Keller se ponía a trabajar, Raina se centró en los sistemas internos de la nave. La tormenta los había llevado al límite y las lecturas confirmaron sus temores. Varios componentes estaban gravemente dañados y sus escudos habían recibido un golpe masivo. Si se encontraban en otra situación como esa, sin reparaciones, no sobrevivirían. «Los escudos están al 30%. murmuró pasándose las manos por el pelo. «Y nuestros motores necesitan un reinicio completo».
Somos blancos fáciles si la tormenta cambia antes de lo esperado. Keller intervino desde el otro lado de la habitación. Hull Integrity sigue siendo sólida, pero nos estamos quedando sin recursos para cualquier reparación seria. Tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Raina estaba a punto de responder cuando un extraño pitido débil llamó su atención. Miró hacia la consola de navegación frunciendo el ceño con confusión. ¿Qué es eso? Keller se apresuró a acercarse entrecerrando los ojos mientras revisaba la pantalla. Eso no es de nosotros, es una señal. Los ojos de Raina se abrieron una señal de socorro aquí afuera. Croc dio un paso adelante, su gran presencia asomándose detrás. En ellos no ha entrado ningún barco. Este lugar y Cycles. Cualquier señal que recibamos aquí no es casualidad, Raina. Ajustó las frecuencias para captar la señal. Era débil, apenas detectable, pero definitivamente está ahí. Viene de dentro de la nebulosa, lo que sea que la envíe. Debe estar cerca. Keller parecía escéptico. ¿Quién podría sobrevivir aquí afuera? Las tormentas los habrían destrozado como casi lo hicieron con nosotros. Los ojos de Croc brillaron con algo ilegible. Hay quienes saben cómo navegar por este lugar, viejos aliados. Tal vez Raina lo miró. ¿Crees que alguien está tratando de ayudarnos? Croc asintió lentamente. Hay seres que una vez se escondieron en estas regiones huyendo del alcance del Sil galáctico. Si aún están vivos, podrían estar observándonos incluso ahora. Los instintos de Raina gritaban. Precaución, pero al mismo tiempo sabía que no podían permitirse ignorar la señal. Si hay alguien ahí afuera que pueda ayudar, tenemos que encontrarlos. No estamos en posición de dejar pasar a un aliado. Keller se cruzó de brazos mirando las nubes que se arremolinaban más allá de la nave. O podría ser una trampa. El consejo tiene trucos. Ni siquiera sabemos sobre Raina sopesó los riesgos. Era cierto, esto podría ser una trampa, pero quedarse aquí tampoco era una opción. Tendremos cuidado, mantén nuestra distancia y veremos si podemos hacer contacto si es una trampa. No estamos indefensos. Keller, lado está bien, pero no me gusta. Raina marcó las coordenadas guiando la nave hacia la fuente de la señal. El viaje fue corto, pero tenso. Mientras la nebulosa arremolinada se oscurecía a su alrededor. Los sensores de la nave parpadearon luchando por seguir el ritmo de los campos electromagnéticos cambiantes. Allí, dijo Croc, apuntando hacia adelante una pequeña estructura débil, apareció a través de las nubes espesas, casi invisible contra el fondo de la nebulosa. Parecía antigua con partes de ella cubiertas de energía extraña, vides, pulsando con vida. Raina nunca había visto nada igual. Keller silbó. ¿Qué es? Ese tipo de puesto avanzado. Croc asintió. Es un antiguo santuario olvidado hace mucho por la galaxia, pero no por aquellos que aún se resisten al consejo. Los dedos de Raina flotaron sobre los controles. ¿Es seguro? Acérquese a los 4 bloques C. Pudo responder. La señal se hizo más clara. Una serie de pulsos rítmicos que parecían casi un lenguaje. Nos están invitando a entrar. Croc confirmó. Raina dudó y luego guió lentamente la nave hacia el puesto de avanzada. Mientras se acercaban, las abrazaderas de acoplamiento se extendían desde la estructura, asegurando la nave con un tirón suave. Estamos conectados, Raina dijo con su voz, apretada por la anticipación. Esperemos que esto no sea un error. La escotilla de atraque siseó al abrirse y los 3 estaban listos. Armas enfundadas pero al alcance. El interior del puesto de avanzada estaba tenuemente iluminado con símbolos extraños grabados en las paredes. Su significado se perdió en el tiempo. El aire estaba denso con una energía antigua, una sensación de que este lugar había presenciado mucho y sobrevivido aún más. Una figura salió de las sombras, alta y envuelta. Sus rasgos ocultos. Has entrado en las fauces de las estrellas. La Figefe dijo con su voz tranquila, casi tranquilizadora. Pocos sobreviven a este viaje, incluso menos son bienvenidos. Raina mantuvo su mano cerca de su blaster, pero no la sacó. Recibimos tu señal. ¿Estás ofreciendo ayuda? La figura asintió lentamente levantando su capucha para revelar un rostro humanoide, con ojos que brillaban como la nebulosa de afuera. Ayuda. Sí, ustedes son enemigos del Consejo y eso los convierte en nuestros amigos. Croc dio un paso adelante, su mirada fija en el extraño. Eres uno de los nacidos de las estrellas, ¿no es así? El extraño sonrió levemente. Sí, los nacidos de las estrellas alguna vez gobernaron este sector antes de que el Consejo nos obligara a escondernos.
Ahora vivimos en las sombras esperando que el día ataque. Raina intercambió una mirada con Keller y estás dispuesto a ayudarnos. ¿Por qué? Los ojos de Starburn brillaron suavemente porque llevas algo que el Consejo teme. Algo poderoso, aunque quizás aún no lo sepas. Raina frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Starburn se acercó más con los ojos fijos en Krolok. ¿Viajas? Con un guerrero que lleva la clave para desbloquear la mayor arma del Consejo. Y esa arma puede salvar esto. Galaxia o destruirla. El corazón de Raina dio un vuelco. Este viaje se había vuelto mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Raina sintió un escalofrío frío recorrer su columna vertebral cuando las palabras de Starburn resonaron en la cámara. Miró a Clock, que estaba completamente quieto, su mirada fija en Starburn. El zumbido de revelación en el aire como una nube oscura, y Raina necesitó toda su fuerza de voluntad para hablar a través de la tensión. ¿Qué quieres decir? Croc lleva la llave de la mayor arma del Consejo, preguntó. Su voz era firme, aunque su mente estaba acelerada. Vinimos aquí para escapar de ellos, no para traer más peligro con nosotros. Los ojos brillantes de Starburn se suavizaron levemente. El peligro sigue a todos los que se oponen al Consejo, pero ustedes son más que solo rebeldes. Tienen el potencial de remodelar el futuro de la galaxia. El Consejo ha escondido un arma, una reliquia de poder inimaginable en lo profundo de sus bóvedas Croc. Ya sea a sabiendas o no, lleva los medios para activarlo. Keller, que había estado en silencio hasta ahora, cruzó sus brazos y habló. Su voz era escéptica. Estás diciendo que Croc es una especie de llave viviente que no tiene ningún sentido. Croc sigue en silencio. Finalmente dio un paso adelante. Su expresión es ilegible. Yo tampoco entiendo, pero el Consejo me ha estado persiguiendo desde que dejé sus filas. Pensé que era por mi conocimiento de sus tácticas, pero si hay algo más, algo relacionado con esta arma. La mente de Raina se dio vuelta. Si lo que dijo Starburn era cierto, su misión acababa de cambiar drásticamente. ¿Por qué no habíamos oído hablar de esta arma antes? ¿Por qué Quok es tan importante para ella? La voz de Starburn estaba tranquila, pero hubo una espera en sus palabras. El Consejo ha mantenido su existencia como un secreto celosamente guardado. Incluso sus oficiales de más alto rango no saben nada de su verdadera naturaleza. Se dice que es un arma de una antigua civilización capaz de doblar la realidad misma, alterando el tiempo, el espacio y la vida. Pero para activarla se requiere algo o alguien raro. Raina miró a Clock. La confusión y la sospecha se arremolinaban en sus pensamientos. ¿Y crees que Clock es ese alguien? Starburn asintió lentamente. Clock no es solo un guerrero. Su código genético, su ascendencia lleva algo. El Consejo ha buscado por generaciones. Él es el último de un linaje que tiene la clave de esta antigua tecnología. Keller frunció el ceño. Es un gran salto, ¿no crees? ¿Por qué Clock no tendría idea de nada de esto? Los ojos de Clock se entrecerraron mientras se dirigía a Starburn. Si lo que dices es verdad, ¿por qué el Consejo simplemente no me capturó? Han tenido muchas oportunidades. La mirada de Starburn se movió ligeramente porque temen lo que pasaría si supieras la verdad antes de que pudieran controlarte. Te necesitan. Sí, pero solo bajo su mando. Si activas el arma por tu cuenta, podrías volverla contra ellos. Raina sintió que la situación se asentaba sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de supervivencia, se trataba de poder. El tipo de poder que podría terminar guerras o comenzar otras nuevas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No vinimos aquí para encontrar un arma antigua. Los Starburn volvieron sus ojos brillantes hacia Raina. Tienes una opción. Puedes seguir corriendo y esconderte del Consejo esperando que no te encuentren, o puedes tomar el control de vuestro destino. Si desbloqueáis el arma, podríais cambiar el rumbo de esta guerra, no solo para vosotros, sino para todos aquellos que sufren bajo el gobierno del Consejo. La voz de Clock atravesó la tensión. ¿Y qué hay del peligro? Un arma de esa magnitud, si cae en las manos equivocadas, podría destruir todo el Starburn. Asintió solemnemente. Sí, es un arma de doble filo. Es por eso que ha permanecido oculta durante tanto tiempo, pero el tiempo del Consejo se acaba, se desesperan y pronto no se detendrán ante nada para recuperarte. Croc Raina apretó sus puños. Había pasado tanto tiempo luchando por la supervivencia, por la libertad,
para su tripulación ahora. Lo que estaba en juego había subido a un nivel que no había esperado. El peso de la decisión la presionaba, pero ella sabía una cosa con certeza: no podían seguir corriendo para siempre. ¿Cuál es el plan?, preguntó volviéndose hacia los nacidos estelares. Si decidimos hacer esto, ¿cómo evitamos que el Consejo use esta arma? Los nacidos estelares se acercaron, su voz baja y llena de gravedad. Hay una manera. El arma está bloqueada. Dentro de una bóveda en el mundo natal del Consejo, solo Krolok puede desbloquearla. Pero una vez que lo haga, tendrás una breve ventana para destruirla o controlarla. El Consejo ha escondido la bóveda en lo profundo de su capital, pero puedo proporcionarte coordenadas. Raina asintió lentamente. Se decidió. Necesitaremos un barco, suministros y un plan si vamos a entrar en el mundo del Consejo. Capital, no podemos entrar a ciegas. Keller exhaló bruscamente. Esto es una locura, estamos hablando de infiltrarnos en la ubicación más segura de la galaxia. Raina lo miró, sus ojos llenos de determinación. Enfrentamos peores probabilidades. Krok, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Nunca quise ser parte de algo como esto, pero si eso significa detener al Consejo de ganar este tipo de poder, ahora haré lo que debo. La estrella quemada asintió entonces. Está decidido, los guiaré y juntos haremos nuestra posición. Raina respiró profundamente, sintiendo el peso de la galaxia sobre sus hombros. Ya no eran solo rebeldes, ya no eran fugitivos, estaban a punto de embarcarse en una misión que podría salvar incontables vidas o terminar en destrucción total. Pero una cosa estaba clara: no había vuelta atrás. Ahora, mientras se preparaban para dejar el santuario de la estrella quemada, la nebulosa a su alrededor comenzó a cambiar. El centro tranquilo de la tormenta se volvió inestable. La galaxia estaba al borde del cambio y Raina sabía que los próximos pasos determinarían su futuro con una determinación recién descubierta. Raina, Krok y Keller regresaron a su nave. Las coordenadas del mundo natal del Consejo brillaban en su consola. La batalla final los esperaba y el destino de la galaxia estaba en juego. Pero por primera vez en mucho tiempo, Raina no tenía miedo, se sentía preparada. Enfrentarían al Consejo de frente y lo que fuera que les aguardara, lo enfrentarían juntos, y al final decidirían el destino del universo.